y vamos a ver cómo reacciona ante lo que ha escuchado y qué nos puede decir sobre su sector el señor Amaro, repito, como lo ha dicho Mávila, el director ejecutivo de AGAPA, Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. Señor Amaro, buenos días. Buenos días, Fernando, Mávila, gracias por invitarme. Mira, sabemos del esfuerzo que está haciendo la ministra de Agricultura para el abastecimiento y que continúe la producción agraria, pero lo que he escuchado es terrible. Estamos como en un país en guerra, ¿no? ¿Cómo es posible que un país como el Perú, que ha tenido muchos años de desarrollo, en donde su economía iba creciendo año a año y donde era admirado por el mundo, hoy en día estemos pidiendo por favor que abran una carretera para no desabastecer las ciudades? O sea, creo que no nos estamos dando cuenta de la magnitud del problema que tenemos hoy día. En el caso agrario, cuando uno bloquea una carretera, lo que está haciendo es que el producto agrario del pequeño agricultor, por ejemplo, que lo que hace es cosecha, porque le toca cosechar, embala inmediatamente, lo mete a camiones y va inmediatamente a los mercados locales. Bueno, el 90% de la producción en los últimos bloqueos del pequeño agricultor se malogró. O sea, tú no puedes tener un producto fresco en un camión en pleno sol, en una carretera que no se puede movilizar, sin cadena de frío, y pretendas que después de que alguien desbloquee la carretera, o estos delincuentes que están malogrando la vida de los ciudadanos peruanos, después de 5 días llegue el producto en óptimas condiciones a los mercados. ¿Podría ser un poco más preciso respecto a ese punto? Dice 90%, estamos hablando de qué productos, por ejemplo. Por ejemplo, papa, por ejemplo, choclo, por ejemplo, frutas. O sea, que se ha malogrado, se ha perdido. Y esta estadística ha salido en las noticias. Recuerdan cuando empezó este bloqueo en diciembre, por ejemplo, que hubieron 6 días, 7, 8, hasta 11 días de bloqueo. La fruta se malogró. El 90% de toda esa producción se malogró del pequeño agricultor. Mira la gravedad. Señor Amaro, si hubiera que, perdóname la interrupción, pero si hubiera que visualizar, si usted dijera, voy a traducir lo que acabo de decir, el 90%, la cantidad de papa, la cantidad de otras frutas que se han perdido en el camino, ¿cómo se imaginaría esa cantidad de producción para que quienes nos escuchan visualicen esa idea? ¿Cuánto se ha perdido? Bueno, son muchos millones. En términos monetarios. Y muchas, miles de toneladas. Toneladas de papa, así es. Y por eso vemos, hoy en día, uno va a un mercado, a cualquier supermercado, una papa que antes te costaba 2.50, 2 soles, hoy día está en 8 soles, en 7 soles, o 9 soles. Entonces, y uno ve la estadística de inflacionaria del INEI y dice, ha subido y la inflación 15%. Porque no solamente es el producto agropecuario, es una canasta básica. Pero en el agro, un choclo costaba menos de 1 sol. Hoy está en 2.50, por ejemplo. ¿Por qué? ¿En el lapso de cuánto tiempo? Será pues de 2 meses. Señor Amaro, ustedes han sufrido, como nos lo ha hecho saber con cifras contundentes, del bloqueo de las carreteras. Sí. Pero además, en las ciudades han habido bloqueos de los mercados. Sí, así es. Y muy severos y muy duraderos y muy acatados. ¿Cómo entender que los comerciantes que han recibido alimentos frescos se sometan, en algunos casos por coacción sin duda, en otros por alguna identificación con la producción, y cierren el mercado? Bueno, lo cierran por protección personal para empezar, ¿no? Porque están agrediendo, en el caso nuestro, por ejemplo, cuando te bloquean la carretera Ica a Chao, que está, por si acaso, hoy día está cerrado Ica, 4 puntos o 5, La Libertad igual, Arequipa igual, Junín igual, aparte de Cusco y Puno y todo lo que conocemos, cuando te bloquean una carretera que es principal, es como una arteria, como una vena en el cuerpo humano. La arteria te mueres, pues. Y lo que están tratando de hacer es generar caos y anarquía, bloqueando las vías principales que son esenciales. En el caso agroexportador, al igual que la pequeña agricultura, la diferencia está en que tenemos plantas de procesamiento y cadena de frío. Pero igual se pierde. ¿Quiénes pierden? La empresa que puso su inversión, el trabajador que no puede ir a laboral y pierde su día de trabajo y el ingreso diario para su familia,
pierde toda la cadena productiva agraria. Sin duda, El sí. transportista, el metalmecánico y todo. Todos perdemos. Señor Amaro, déjenos por favor un instante reflexionar sobre lo que nos ha dicho, que son noticias graves. Son las 9 en punto, vamos a escuchar los titulares de la hora y retomamos nuestra conversación con usted para que nos dé detalles, como pedía Mávila, diferenciados, en este caso sobre la costa, sobre la sierra y sobre la selva, porque usted como AGAP representa a productores de las 3 grandes regiones naturales de nuestro país. Vamos con los titulares y regresamos a ampliación de noticias. Estamos conversando con el señor Gabriel Amaro, representante de uno de los gremios más afectados por los bloqueos de carreteras y por los paros en las ciudades, que es el gremio de los productores agrarios, es decir, los que hacen salir de la tierra lo que comemos y lo que exportamos. A propósito de exportaciones, pese a todo, el año pasado, usted me confirmará, se ha batido el récord de exportaciones agrarias porque hemos superado los 10.000 millones de dólares en lo que produce nuestra tierra. ¿Esto es correcto, confirmado? El año pasado hemos crecido, superado lo del 2021. Todavía no salen las cifras oficiales, pero van a ser muy cercanas a los 10.000 millones, efectivamente. De acuerdo. Y estamos ante el riesgo de que diciembre haya sido un pésimo mes y que las cosas en enero vayan hacia abajo, porque nos está diciendo que el 90% de lo que estaba listo para ser transportado se ha dañado por las paralizaciones en las carreteras y las inclemencias del clima, calor o frío. Sí, en el caso de la pequeña agricultura sucedió eso para todo lo que se cosechó durante los días de paro y bloqueo de carreteras. En el caso de la agroexportación, según el cálculo que tenemos, estamos superando los 150 millones de dólares de pérdidas en las 2 paralizaciones que han habido y bloqueos de inicios de enero y lo que van en estos días. Se ha bloqueado zonas como por ejemplo Chao en Virú y otras zonas en La Libertad, 4 puntos o 5 en Ica, desde Pisco hasta Santiago, pasando por Barrio Chino, El Álamo, Expansión, zonas en Arequipa, por ejemplo La Joya, el kilómetro 48, y otros, zonas en Junín, donde sale el Quión, por ejemplo, ¿no? Sí. Y cuando tú bloqueas, por ejemplo, una zona como Ica, estás bloqueando todo el transporte hacia la exportación de toda la zona sur, tanto de costa como de sierra. Mira el perjuicio que se está causando por estos señores que cometen actos delictivos bloqueando carreteras, en donde no solamente provocan muertes de ciudadanos peruanos, porque no pueden transitar por problemas de salud a hospitales, digamos, de la ciudad, pero también el perjuicio económico que está haciendo sobre la producción peruana, que demora 1 año en producir. Un año, Entonces, claro, que es lo que dura una campaña, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuántas personas dependen de este sector? ¿Cuántos trabajadores? Para ver el impacto ya no solamente en términos económicos, fríos, de cifras, sino de personas. ¿Cuántas personas dependen y se perjudican con una situación como esta? El sector agrario es uno de los sectores que más población económicamente activa tiene. Son más de 4 millones de personas que trabajan en el sector. La parte formal del sector, tanto la propia del sector, la directa, como la indirecta que le da servicios al sector, en la parte formal son más de 1 millón de trabajadores. Cuando uno paraliza una carretera, son miles de puestos de trabajo que se pierden. En el caso de Ica, por ejemplo, actualmente están perjudicados solo en Ica entre 70 y 80 mil trabajadores formales y el doble, o sea, como 180 mil indirectos. ¿Ya? Que ese día no trabaja. Que ese día no trabaja. O sea, cada día de paralización, imagínate los cientos de miles de personas que esos días no pueden trabajar. Ayer, con la paralización de la carretera en Barrio Chino y otras zonas de Ica, esos trabajadores se bajaron y miles de familias fueron a la plaza de armas de Ica a protestar porque no podían laborar. Para ellos, un día que no trabajan es un día que no tienen ingresos para su familia. Nos ha hecho saber entonces que ha habido una protesta en la Plaza de Armas de Ica por no poder trabajar. Así es. Es una protesta por el restablecimiento de la normalidad de la ciudad y el campo. Así es.
¿quiénes imponen la paralización? ¿Quiénes son los agentes? Porque tengo entendido que es un grupo minoritario que termina por imponer eso a la mayoría. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se financia eso? ¿Quiénes son? Bueno, hay gente que se ha identificado ya conocida cada vez que hay una manifestación, en este caso, como saben, es ideológico y político, ¿no? Que no es de la zona, o son gente contratada, son grupos pequeños. ¿Quién los contrata? No, los que están atrás de estas manifestaciones, es lo que pero ¿quiénes son? Porque el asunto es que dura hace más de un mes y no tenemos a personas detenidas importantes. La policía tiene identificada a todas estas personas, han salido en publicaciones las caras de los que están atrás. Sé que están iniciando procesos penales contra ellos, ¿no? Pero lo que están haciendo pocas personas no solamente es bloquear una carretera, sino están extorsionando, tratando de cobrar cupos, están apedreando movilidades, amenazando a trabajadores y empresarios. El día de ayer, por ejemplo, ¿qué pasó? Han tratado de quemar 2 plantas en La Libertad, una de Agualima. ¿Hay algún detenido por ese acto manifiestamente que yo conozca, delictivo? no. ¿Pero por qué? Las autoridades son las que tienen que intervenir. Todas las autoridades, la Fiscalía, tiene que entrar la Policía Nacional a cogerlos en flagrancia. Están además filmados muchos de ellos, ahí hemos visto en Lima lo que ha sucedido y todo está filmado. Esas personas que atacan a la policía están cometiendo delito. Eso no es una manifestación por un tema específico. Eso es vandalismo y hasta subversión. En el caso nuestro, la fábrica de Damper en Arequipa la incendiaron. Son miles de puestos de trabajo, miles o millones de dólares en divisas que dejan entrar a la economía peruana. Estamos regalando nuestro mercado a competidores como Chile, por ejemplo. ¿Eso es lo que queremos? Señor Amaro, naturalmente las empresas más grandes, usted ha mencionado Damper, que efectivamente sufrió un acto de agresión delincuencial, se incendió una fábrica en Arequipa, pero las que quiebran son las pequeñas, y las pequeñas generan mucho empleo. ¿Qué datos tiene usted sobre el número de empresas pequeñas agrarias que quiebran, privando a nuestros compatriotas de puestos de trabajo? Ahora, son empresas productoras y agroexportadoras y también comercializadores los que van quebrando, ¿no? En la paralización, por ejemplo, que hubo en la anterior a esta, en cebolla, por ejemplo, que era temporada de cebolla, están quebrando varias empresas de cebolla, porque la cebolla es un producto perecible, y con todos los días de paralización no pudieron ni siquiera exportarlos. ¿Por qué? Porque el cliente de afuera no te va a esperar. Y por lo tanto se incumplió y eso va a tener... y ya no tienes mercado. Pero va a suponer una penalidad también. Ya en la cuando se incumple un contrato. El Perú... O pierdes el cliente. Mira, el Perú consiguió la categoría de ser proveedor seguro en el mundo, porque producía excelente calidad de producto y llegaba a tiempo a los mercados y cumplía sus compromisos. Tomar una carretera 1, 2, 3 días, pierdes el embarque, el buque no te está esperando, el buque llega, carga y se va a otro puerto. Y el comprador mayorista de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de cualquier parte del mundo, exportamos a más de 150 países del mundo, no te va a esperar, tiene que vender. Entonces, si tú le incumples, se va a otro país a buscar otra empresa. Entonces, estamos favoreciendo a Chile, a Colombia, a otros países, a México. No es la casualidad también, ¿no? A México también, cuando no exportamos palta. No es temporada de palta, empieza en febrero, pero vamos a comenzar a favorecer a nuestros competidores en perjuicio de la inversión privada peruana y en perjuicio de los trabajadores y de la economía del país. Eso es lo que están provocando los delincuentes que están haciendo desmanes, tomando carreteras, incendiando locales públicos y privados. Y eso es lo que los 33 millones de peruanos no queremos. Nosotros queremos paz y seguir generando valor, produciendo y generando empleo. Señor Amaro, muchas gracias por hablarnos claro y por darnos cifras y por alertarnos sobre las consecuencias de la paralización en las ciudades y el bloqueo en las carreteras sobre el sector que usted representa, que es el de producción agraria. Usted, señor Amaro, es el director ejecutivo de AGAP. Muchas gracias por estar acá y ojalá que la próxima vez podamos hablar sobre aspectos positivos de su actividad y efectivamente sobre esas cifras de aumento de las agroexportaciones peruanas pese a todas las dificultades que hemos confrontado el año pasado. Vamos a hacer una pausa, Mávila, y regresamos a Ampliación de Noticias.